Hoy vamos a desarrollar un tema muy frecuente en la consulta clínica y cardiológica que tiene que ver con la evaluación prequirúrgica, la evaluación perioperatoria o la evaluación antes de operarte. Toda vez que un cirujano te indique una cirugía, tienen que hacerte una evaluación perioperatoria, es decir, evaluar los riesgos que uno tiene para la cirugía. Y esto es muy importante porque toda cirugía a todos nos genera ansiedad, nos genera miedo, nos genera esa idea de que algo nos puede pasar. Pero teniendo una buena evaluación perioperatoria, yo te aseguro que los riesgos se minimizan al máximo. Entonces, yo te voy a explicar cómo lo manejamos nosotros los cardiólogos para que entiendas y puedas ir a una cirugía lo más tranquilo posible. Lo primero que hacemos es evaluar el riesgo del paciente, es decir, no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de tener un problema durante la cirugía. Aquellas personas que tienen antecedentes del corazón, como infartos, angioplastías o cirugías del corazón, van a ser personas que tienen más riesgo de tener un problema. Aquellas personas que han tenido una ACV, aquellas personas con diabetes, enfermedades del riñón, o por el solo hecho de ser añosos, o sea, más de 70 años, ya estamos en una entidad, en una situación de mayor riesgo. Por eso, en esa población, si la detectamos, es importante porque podemos pedir algunos estudios que después les voy a comentar, para disminuir el riesgo o tener una mayor evaluación de la persona. Ahora, todo el resto, que es la mayoría de las personas, ya van a estar en un estado de un riesgo moderado abajo. Es decir, si yo tengo 40 años, no tengo antecedentes y no tengo factores de riesgo como hipertensión, no tengo ningún problema cardíaco, ir a una cirugía es una situación de bajo riesgo. Y esto te lo transmito para bajar los miedos o las fantasías que mucha gente tiene de las cirugías. Ahora, el siguiente punto que también evaluamos son las cirugías. O sea, ¿cuál es el riesgo de la cirugía? No es lo mismo si me voy a sacar una muela, si me voy a hacer una endoscopía, a si me tienen que hacer una cirugía de muchas horas y de mucho compromiso hemodinámico, como le decimos nosotros. Entonces, en ciertas situaciones hay cirugías de alto riesgo, que eso lo va a evaluar el médico, y hay cirugías de bajo riesgo. Teniendo estas dos componentes, cirugía y riesgo de la persona, nosotros hacemos un riesgo global de la situación y determinamos ciertas conductas. Primero pueden ser conductas antes de la cirugía. Le podemos decir que se haga un estudio del corazón, podemos decir que se haga una ecografía, o bien podemos plantear que se haga una prueba de esfuerzo, o sea, reproducir para el corazón una situación de estrés con una prueba de esfuerzo. También podemos plantear de ciertos medicamentos, es decir, yo le detecté que estaba hipertenso en la evaluación prequirúrgica, puedo empezar medicación para que llegue a la cirugía lo mejor posible en cuanto a la presión u otro factor de riesgo. Y el tercer punto es detectar alergias. Esto no es menor porque durante el acto quirúrgico y en el postoperatorio se van a usar medicamentos, principalmente analgésicos y anestésicos. Entonces es muy importante conocer y decirle al médico si alguno tiene alguna alergia a algún medicamento, entre ellos los analgésicos o los antiinflamatorios. Después vamos a dar ciertas medidas, ciertas pautas para el cirujano y el anestesiólogo durante la cirugía, y por eso es importante la comunicación entre el cardiólogo, el cirujano y el anestesiólogo en ciertos pacientes. Y el tercer punto, y no menos importante, es el postoperatorio. Porque muchos dicen, listo, se operó, no hay más problema. No, en las primeras 24 o 48 horas es donde pueden aparecer ciertos problemas. Por eso, en cierto grupo de pacientes, indicamos no solo un monitoreo muy importante durante la cirugía, sino durante las siguientes 24 horas. Es decir, se operó, pero igualmente quiero que se monitoree el corazón, la presión y toda la situación cardiológica las primeras 24 o 48 horas para descartar que no haya ningún problema en ese periodo. Pasado las 48 horas, y si todo salió bien y no hubo complicaciones, es muy poco frecuente que haya nuevas complicaciones. Así que esperamos haber podido despejar algunas dudas en una situación muy frecuente, que son las cirugías y la valoración perioperatoria, pero que sí les aseguro genera mucha ansiedad y mucho miedo. Les agradezco y los esperamos en las próximas presentaciones de Infomed para la comunidad ahora.